Vendidos liberados y un detenido por el crimen del empresario en San Antonio de Padua. Este es el rostro de quien quedó detenido y la historia te la cuenta Yanina Álvarez. Guille, él es el uruguayo. ¿Quién es el uruguayo? Es un hombre de 53 años. Su nombre es Walter Mario Rodríguez. Es la persona que hasta el momento está detenida por el crimen del empresario de Padua y por haber participado de este salvaje ataque también a su mujer, supuestamente con otras 4 personas. ¿Pero de qué se lo acusa o por qué a él lo detienen? Porque en los papeles es el dueño del auto, del Volkswagen Gol, en el que llegaron y en el que se fueron al menos 5 delincuentes de la casa del matrimonio. Es un hombre ligado, que después lo vamos a hablar más en detalle, ligado a un sector de la política en Morón, fue chofer de un exfuncionario municipal. ¿Qué dijo él? Ayer declaró, porque en 4 allanamientos que se hicieron, uno de ellos fue en un kiosco donde en la puerta, precisamente en la zona de Castelar Sur, encontraron el auto. Exactamente. Y para darte más detalles, en ese allanamiento se identifica a la empleada del kiosco, a otra empleada, a las personas que viven arriba en la planta alta de este comercio. Mirá cómo lo peritaron el auto, lo dieron vuelta. Exactamente, lo dieron vuelta. ¿Por qué? Fíjate, lo que había dentro del auto, vamos por partes, Dale. si te parece. Dentro del auto, un detalle, el espejo atado con un precinto. Dirán, ¿qué tiene que ver ese precinto? Van a cotejar si ese precinto con el que está atado puede ser la misma serie o exactamente iguales a los hallados en la escena del crimen y en los alrededores. Hasta se puede determinar si son de la misma partida. Exacto, la misma partida. Por eso decía, ese es el detalle fundamental. Recordemos que se encontraron precintos atados, o sea, entrelazados, como que alguien se había liberado esos precintos en el interior de la casa. Y otros precintos sin usar que se le habrían caído a los delincuentes en la huida porque estaban en la vereda y algunos en el patio de la casa. ¿Qué más había adentro de este auto? Había un papel de compra. Atención con este dato. Una factura de compra con fecha 8 de junio. Reciente. El día anterior al homicidio. Al hecho, sí. Esa factura de compra estaba a nombre de Gustavo McDougall. ¿Quién es Gustavo McDougall? Supuestamente es un mecánico que aún la policía, los investigadores o la justicia no ordenó identificarlo por ahora, no se descarta que en las próximas horas sí, que sería el mecánico que compró este Volkswagen Gol al detenido. ¿Por qué? ¿Qué dijo el detenido ayer frente al fiscal? Yo lo vendí. Lo vendí, Claro. Exactamente. ¿Y a quién se lo vendió, señor? A él. Y efectivamente había un boleto, pero hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque en el momento en que es detenido el uruguayo, este hombre de 53 años, aprenden a su hijo y a un amigo y secuestran otros autos. El hijo y el amigo fueron identificados y fueron liberados ayer por la noche. Porque el fiscal, que ahora decretó secreto de sumario, ordena que este hombre, a pesar de haber dicho que es inocente y que había vendido el auto unas horas antes, un tiempo antes, al crimen, siga detenido. ¿Por Esa es la gran pregunta. A partir de ordenar la detención, también dictan el secreto de sumario en la causa. A ver, por ahora, por ser el único, el dueño del auto. Sí, hay un vínculo directo. Pero físicamente no Pero hay coincide un vínculo. con las personas que se escaparon. Hay Exacto. un vínculo de todas maneras. ¿Lo Eso es lo prestó que al auto? determina la justicia. O no, sencillamente es un factor de presión también. Quienes interactuaban, a veces podés conocer a quien conoces el auto, a veces podés no conocerlo. Claro. Solamente un vecino al que le vendiste un auto, pero a veces podés tener una relación y a lo mejor se puede indagar desde ahí. La cuestión es que había elementos, herramientas que se secuestraron que pudieron haber Muchas sido utilizadas herramientas, en el lugar del hecho. Incluso ayer Fernando nos mostraba una manopla de metal considerada arma que probablemente se puede usar como una herramienta de tortura en el caso de que vos entres a una casa, por ejemplo, y quieras que el dueño o la dueña
te cuente dónde esconde el dinero para golpear a las personas, ¿no? Bueno, esa posibilidad es coincidente porque todavía lo que está haciendo Policía Científica y los investigadores es determinar qué pasó. Me decía uno de los investigadores que hacía mucho tiempo, más allá de la cantidad de muertes en homicidios, en robos que ocurren, en situaciones de robo, tanta sangre en distintas habitaciones, en el propio colchón donde el matrimonio estaba durmiendo, para ver cómo fueron estos minutos. Fíjate, ahí está el auto. Exactamente, pasaditas las 2:30 de la mañana del 9, la factura de compra habla del 8. Del 8. ¿Sí? El auto que se dirige hacia la zona de Padua, en el partido de Merlo, donde con una barreta fue hallada en el auto, por eso es importante las pericias, levantan una persiana, una casa lujosa, un hermoso chalet en una zona residencial de casas bajas que no tenía rejas. Ahora, Guille, ingresan creyendo que no había nadie en la casa, que la casa estaba vacía, o ingresan sabiendo que había mucho dinero y se encuentran con que el hombre se defiende a los tiros. Mientras vemos cómo llegan caminando a la casa, este es el momento crucial de la historia porque es cuando están llegando a la casa, caminando, ya tomando la decisión de entrar. El hecho de que haya precintos dentro de la casa y que se hayan encontrado precintos en el auto hace imaginar a uno, y que haya, por ejemplo, una manopla. Primero, que es un modus operandi. No creo que esta banda haya sido debutante en este hecho. Y segundo, que probablemente pensaban encontrarse con alguien dentro de la casa. A lo mejor lo que no esperaban es cierta resistencia. Te repregunto, sí. Vos decís, ¿cómo dijiste? Una banda principiante, debutante. Sí, sí. Si son debutantes, por eso puede entenderse por qué dejan el auto tan solo a 30 cuadras del lugar, porque lo típico hubiese sido también que aparezca prendido fuego, como apareció el auto utilizado cuando asesinaron al chofer Barrientos o en otros casos. Lo que pasa es que cuando un caso se va, un hecho se va de las manos, también se va de las manos todo. Sobre todo si no les había pasado antes. Si es una banda, entre comillas, pesada, que ya había cometido hechos donde las cosas habían salido bien, es decir, donde no habían matado a nadie, donde las cosas no se habían ido de control, tiene un final. Ahora, si por primera vez las cosas se te van de las manos, como pasó aquí, y se produce una carnicería, probablemente también a partir de ese momento se te va de control el hecho completo. El hecho de tener una manopla, por lo menos desde mi humilde impresión, me habla de un grupo que ya este tipo de robos estaban en su currículum. Es una idea, por supuesto que no lo puedo aseverar, pero es una idea que se me cruza por la cabeza. Sí, decime, Gaby. Pensaba que el hecho de haber abandonado el auto, como dice Gianni, tempranamente, tan cerquita, no sabemos todavía si alguno de los 4 está herido, ¿no? No, esa es una de las posibilidades, porque muchas veces llegan a asistirse cuando son heridos en un enfrentamiento, en un hospital público o privado o en alguna salita, pero muchas veces tienen ya estos delincuentes, enfermeras que los atienden particularmente dentro del mismo lugar. Los doctores. Entonces todavía no se determinó, hasta al menos ahora, más allá de todo el rastrillaje que se hizo en el hospital de Merlo, por ejemplo, donde estuvo internada en las primeras horas la mujer de la víctima, que aún se encuentra gravísima, en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Eso es importante porque estos se fueron. La contextura física no parecen de muy jóvenes, ¿sí? La contextura física, desde el principio para el fiscal Oviero, no era coincidente con los 2 jóvenes de 18 años aprendidos. Ese es el momento en el que se van. 30 cuadras después dejan el auto. Y ahí lo encuentran. Y atención, porque en la puerta de que este hombre detenido, el uruguayo, es el dueño del kiosco, pero que no lo detienen en Castelar Sur cuando hacen el allanamiento e inspeccionan el auto, sino que lo detienen en Ituzaingó, que estaba con su hijo y con un amigo del hijo. Por eso también los llevan a estos dos para identificarlos, pero los liberan finalmente ayer a la tarde, ayer sábado. El uruguayo queda detenido. El uruguayo se manejaba con un sistema de monitoreo que desde su teléfono celular observaba, entre otros lugares, este kiosco. Por lo tanto, los investigadores dicen, él estaba viendo en vivo y en directo cómo se inspeccionaba el auto, el Volkswagen Gol, ya teniendo noticias e información de lo que había pasado en la zona,
desde su casa. Estaba monitoreando, un sistema de monitoreo terrible desde su celular. Eso para los investigadores también es llamativo. Hay 5 celulares que fueron secuestrados. De la empleada del kiosco, la otra empleada, de los 2 jóvenes que fueron aprehendidos, por supuesto del uruguayo. Esos celulares, ¿darán alguna prueba más fehaciente sobre la banda que ingresó y que mató al empresario de 60 años? Cosas para tener en cuenta o datos para tener en cuenta. En la casa había mucha sangre, en diferentes ambientes. No vamos a entrar en detalles. Por eso hablé antes de una carnicería. La pericia va a determinar si la sangre pertenece solamente a las víctimas, en este caso al hombre que murió, a la mujer que está gravemente herida, o si también hay manchas hemáticas que pertenecen a uno de los delincuentes, que va a ser determinante en caso de que lo detengan, porque hay un ADN para cruzar. Eso por un lado. Por otro lado, así como planteé en algún momento que la manopla y los elementos que llevaron me hacen pensar de una banda que ya había actuado, también interpreto que es una banda que no ha tenido un hecho que se le fue de control. Y es muy sencillo de establecerlo, porque el auto que utilizaron tiene dueño, es decir, no es un auto que se robó, que es lo que naturalmente hacen los delincuentes para ir a cometer un hecho grave. Es un auto que robaron previamente e incendian luego, y no que tiene papeles y fue comprado horas antes. Sí, a mí me da la sensación de que es llamativo que si lo compraron horas antes, que fue utilizado, y esta creo que es la sospecha. Pero tiene nombre, digamos, lo que llama la atención es que es un auto que no fue robado, nadie denunció ese auto como robado. No tenía, y ninguno de los autos que fueron llevados también ayer, que fueron secuestrados, en realidad fueron 4 allanamientos, 2 fueron totalmente negativos y en 2 todo esto que les estoy contando. Ningún auto tenía pedido de secuestro, ningún impedimento para circular, ni siquiera un impedimento que a veces pasa por extremada deuda o por alguna situación particular, ni siquiera eso. Entonces eso es lo llamativo. Insisto, yo llegué a pensar, ¿puede ser un auto mellizo? Ha pasado, me recuerdo un accidente fatal que atropellaron a un joven, ¿recordás? Que fueron a buscar una camioneta que estaba a la venta en una agencia de autos y que no era esa la camioneta era una camioneta melliza. Este caso no da esa sensación. Pero bueno, uno quiere pensar, o por ahí dice, lo estacionaron a 30 cuadras, este hombre dice que lo vendió. A mí me parece, más allá del secreto de sumario, que imagino que hoy domingos van a estar trabajando intensamente también, porque de los 4 que ingresaron a la casa hay un 5.º que ofició de chofer, ¿sí? 4 dijo en ese momento, malherida la mujer. Sí, son los que entraron. 4. Exactamente, que creía que eran 4, por eso el fiscal en un principio y desde un principio cree que había un 5.º oficiando de chofer. Ellos llegan caminando, uno va con mochila y ahí posiblemente lleva los precintos y los elementos utilizados. Pero el uruguayo, este hombre de 53 años que está detenido, por ahora, por ser el dueño del auto, pero no está ubicado en principio en la escena. Lo pudo haber prestado, pudo haber sido chofer y quedarse dentro del auto mientras los 4 delincuentes... Sí, puede no tener nada que ver también. Exactamente, yo creo que a esta hora se siguen analizando cámaras porque van apareciendo las que vemos cuando llegaban caminando a la casa, la huida desde la zona de Padua, pasaron rápidamente por Ituzaingó y termina estacionado en Castelar Sur este auto en la puerta de ese kiosco. Son las que se conocen o las que trascendieron. No tengan dudas que hay un montón de cámaras, tanto públicas como privadas, que van a ser analizadas en esta huida. Deben estar también ubicando estos teléfonos en las celdas de las antenas. Esa es la prioridad del secuestro de los teléfonos. Si el teléfono de este hombre estaba en la celda que lo ubica cerca de la escena, puede ser el 5.º, obvio, o puede ser que no. Digamos, puede excluirlo de la investigación si es que no encuentran ningún mensaje comprometedor y si es que no encuentran, por ejemplo, algo que lo ubique como un partícipe de esta banda. Y ahí va a estar la presión de la justicia a las empresas de telefonía, que sea rápida la respuesta para ubicar la celda de estos, por eso mismo, Guille, de estos 5 teléfonos que fueron secuestrados. Es fundamental, porque él, más allá de defenderse inocente de que ya no era el dueño del auto, que lo había vendido, también se ubicó en el momento del ataque de la entradera en su casa, ¿sí? En su casa, en Ituzaingó, no se ubicó en otro lugar. Entonces hay que ver si es la coartada, si realmente este hombre estaba allí, si hay testigos que lo pueden ubicar,
pero lo fundamental es esto, la celda del teléfono celular. Por eso son 5 los teléfonos secuestrados, 2 de las empleadas del kiosco, donde estaba el auto estacionado en la puerta, donde lo abandonaron, y los otros 3 de estos 2 jóvenes que liberaron, que es el hijo del detenido y un amigo, y del detenido. Ubicarlo en el lugar o no, eso va a ser importantísimo. Nos quedamos con la imagen del único detenido hasta ahora. Este hombre que ustedes están viendo, con los ojos tapados por razones obvias, denominado o definido como el uruguayo, tiene 53 años, por ahora el único vínculo que tiene la investigación con este crimen y este robo que terminó en una verdadera carnicería dentro de esa casa de San Antonio de Padua. Por supuesto que es una investigación en curso y la seguimos en tiempo real. Hoy con Yanina Álvarez.